Hola, mi nombre es Francis Reyes Nájar, mi código es 2019-2047 y en esta oportunidad voy a resolver el ejercicio 8 de MOSFET correspondiente al inciso 6.10 que está disponible en el material digital en Paideia para el curso de electrónica básica. Por ello, el ejercicio 8 nos pide que determinemos el voltaje de salida para la red, este de aquí. Si sabemos que el voltaje de entrada es 0.8 milivoltios pico pico y tenemos que RD es igual a 40 kiloohmios. Asimismo, se nos dan valores como la constante K, que es 0,4 por 10 a la menos 3, y tenemos el voltaje umbral, que es 3 voltios. Para resolver este ejercicio, me voy a centrar en la fórmula que les estoy presentando aquí, la cual nos dice que el cociente entre el voltaje de salida y entrada es igual a menos la transconductancia por la impedancia de salida. Para ello, es justamente en lo que nos vamos a enfocar para resolver este ejercicio. Por ello, nuestros objetivos serán primero hallar justamente la transconductancia, luego hallar la impedancia de salida y con estos valores poder hallar el voltaje de salida. Para conocer un poco más la onda de entrada, tiene más o menos esta forma, con una amplitud de 0.4 milivoltios, que nos va como el voltaje pico, de que es 0.8 milivoltios. Como podemos ver, es una señal bastante chiquita. Por ello, como primer objetivo, para hallar GM, lo que vamos a hacer es un análisis en corriente continua. Como sabemos, en corriente continua, los capacitores se comportan como circuito abierto. Por ello, lo que vamos a hacer es remodelar este circuito y tenerlo de esta forma como tenemos acá. Ahora bien, que lo tenemos de esta forma, lo que vamos a hacer es hallar el equivalente de Thevenin. Por lo cual, acá podemos ver las fórmulas. La resistencia de Thevenin es 40 megaohmios en paralelo con 10 megaohmios, lo que nos da 8 megaohmios. Y el voltaje de Thevenin, hacemos un divisor de tensión y obtenemos 6 voltios. Y nos queda este resultado aquí, lo cual nos va a poder facilitar obtener los siguientes valores. Asimismo, sabemos que la corriente en la puerta, en el gate, es igual a 0, por lo que el voltaje en la puerta es igual al voltaje de Thevenin, que es igual a 6 voltios. Ahora en este punto tenemos que asumir el comportamiento del transistor MOSFET, ante lo cual, como primera inferencia, estamos asumiendo que se encuentra en la región óptica, donde tenemos que el voltaje DS es menor al voltaje GS menos el voltaje umbral, para lo cual vamos a plantear la siguiente ecuación para la corriente, la ecuación de transferencia. Para ello, acá podemos ver nuestra primera ecuación. Planteamos la segunda ecuación a partir de la malla de acá. Y planteamos nuestra tercera ecuación a partir de la malla de acá. Con estas tres ecuaciones podemos colocar la corriente ID, todo en función de ID, como podemos ver acá, y podemos reemplazar y despejar la corriente ID en la calculadora. Cuando realizamos esto, obtenemos que ID nos sale 2,15 miliamperios, el voltaje drain source nos sale 20,325 voltios y el voltaje gate source nos sale 3,42 voltios. Ahora bien, hemos asumido que nos encontramos en la región óptica, pero cuando revisamos estos valores vemos que claramente esto no se va a cumplir, puesto que el voltaje drain source es mucho más alto. Por ello, hemos asumido de manera errónea, por lo que tenemos que corregir, pero justamente lo quise hacer a propósito para poder hacer mucho más enriquecedor la resolución de este ejercicio. Por lo que, sabiendo esto, ahora sabemos que nuestro MOSFET se encuentra en la región de saturación, lo que tenemos que el voltaje drain source va a ser mayor o igual que la diferencia entre el voltaje gate source y el voltaje umbral. Para lo cual, vamos a utilizar esta ecuación de transferencia que se resume en esta parte de acá. En ese caso, hacemos lo mismo, obtenemos la corriente ID igual a la constante K por el voltaje gate source menos el voltaje umbral al cuadrado, el cual, por dato, el voltaje
es 3 voltios. Planteamos nuevamente nuestras mallas que hemos hecho, despejamos y obtenemos que la corriente ID es igual a 1,11 miliamperios, el voltaje gate source es 4,67 voltios y el voltaje drain source es 25 voltios. Ahora bien, corroborando la región de saturación, podemos ver que efectivamente ahora sí cumplen los valores, por lo cual lo que hemos asumido es correcto y ya podemos proceder. Ahora bien, que ya tenemos todos los valores necesarios, vamos a ver esta gráfica que compara la corriente ID junto con el voltaje gate source, ante lo cual justamente sabemos que la pendiente en cada punto de operación que estemos trabajando el transistor MOSFET es justamente la transconductancia, la cual justamente al ser la pendiente es la derivada de la corriente ID respecto al voltaje gate source, lo cual nos da esta ecuación de aquí. Y como tenemos todos los valores, lo único que hacemos es reemplazar el voltaje gate source menos el voltaje umbral, multiplicamos por la constante y obtenemos que la transconductancia es 1,336 por 10 a la menos 3 Siemens o 1,34 milisiemens. Ahora bien, ya cumplimos nuestro primer objetivo, que es hallar la transconductancia. Ahora lo que nos falta encontrar es la impedancia de salida. Por ello tenemos que volver a nuestro circuito inicial y ahora hacer un análisis en corriente alterna, justamente en señal pequeña. Por ello sabemos que ahora tenemos que eliminar las fuentes. Bueno, las fuentes las conectamos a tierra, las fuentes directas las conectamos a tierra. Y los capacitores se comportan como un cortocircuito, por lo cual tenemos este circuito de acá. Ahora bien, modelando este circuito en pequeña señal, vamos a llegar a este resultado de acá, que es exactamente lo mismo, solo que de una forma que se nos hace visualmente más fácil de analizar. Por dato, como podemos ver en el cuadro azul, esta región de aquí sería la impedancia de salida, que es el dato que nos falta hallar. Por dato, sabemos que RD es 40 kiloohmios y tenemos que la resistencia en paralelo es 3.3 kiloohmios, por lo cual la impedancia de salida Z sub 0 va a ser el paralelo de 40 kiloohmios con 3.3 kiloohmios. Con ello obtenemos que la impedancia Z sub 0 es 3,048 kiloohmios. Ahora bien, ya tenemos todos los datos que necesitamos y vamos a proceder a aplicar la fórmula. Recomendando la ecuación, tenemos que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, que es 0.8 milivoltios pico pico, por la transconductancia, que es menos 1,33 milisiemens, por la impedancia de salida, que es 3,048 kiloohmios. Ahora bien, milis con kilos se va, siemens con ohmium se va. Este menos lo vamos a despreciar como tal, pero lo que estamos evaluando es el voltaje pico a pico. Sin embargo, es bueno considerar que sí va a invertir la señal de salida. Pero para el cálculo no lo vamos a tomar en cuenta, justamente porque estamos trabajando con voltaje pico a pico. Y obtenemos que el voltaje de salida nos va a salir 3.26 milivoltios pico pico. Para poder ver esto gráficamente, he realizado la gráfica en GeoGebra, en la cual justamente aquí tenemos 1,63 que va a ser el pico máximo, el cual si lo multiplicamos por 2, vamos a tener 3.26 milivoltios pico pico, y la señal de entrada, que es 0,8 milivoltios pico pico, y podemos ver que justamente aquí sí la señal se invierte. Espero haya quedado todo claro, y eso sería todo. Muchísimas gracias.